Este proyecto se inició a partir de unas conversaciones que tuvimos con Nicola Lutz, que es la saxofonista de SCAM, del ensamble con el cual nosotros estamos participando en esta ocasión, de allá hace un par de años. La idea era reunir algunos textos poéticos de autores latinoamericanos o chilenos que tuviesen algo que ver con la política, por un lado, y por otro lado que tuviesen un trabajo intelectual y poético importante. Entonces, primero apareció la figura de Pablo Neruda, pero después se diluyó esa figura y nos quedamos con Pablo de Roca. Entonces, el proyecto se llama Freundstein, que en alemán, ¿cierto? En español sería el amigo piedra, que es el sobrenombre que tenía Pablo de Roca, que le pusieron sobrenombre cuando era pequeño. Básicamente el proyecto se desarrolla en base a 4 líneas fundamentales: la poesía de Pablo de Roca, la improvisación en distintos grados, o sea, las obras que se compusieron tienen distintos grados de improvisación, el uso de instrumentos latinoamericanos, o sea, la incorporación dentro del ensamble de esos instrumentos, y el uso de electrónica. En base a esos proyectos, los compositores hicieron sus trabajos, todos bastante distintos y con diferentes también facetas de la improvisación, distintas facetas de la electrónica y en distintas formaciones también instrumentales. Entonces, básicamente nosotros tenemos que hacer varios conciertos. 2 de esos conciertos son aquí en Chile y tenemos 2 conciertos más en Alemania. Also für mich war das eine sehr interessante und spannende Erfahrung. Bekomme ich immer mehr Erfahrung in der, sagen wir mal, in der Formung von Improvisationen, die überhaupt nicht notiert sind, die aber trotzdem einem Konzept folgen. Und dieses Konzept vermittle ich verbal an die Spieler. Es ist sehr frei und trotzdem entsteht etwas sehr Deutliches. Ich bin selber immer wieder überrascht, wie sich diese Dinge weiterentwickeln und habe ein Ensemble vorgefunden mit sehr interessierten, sehr wachen Spielern mit offenen Ohren. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dem Ensemble Fraktura zusammenzuarbeiten. En un principio se planteó estas 4 piezas desde la improvisación y la indeterminación de la escritura. Eso cada compositor lo abordó de diferente problemática. En especial la de Reni es una pieza de improvisación por estructura. La de Andrés tiene una parte que es mucho más gestual en base a la improvisación, entonces creo que es la que menos tiene de esta área, pero en sí los resultados, al ser música de cámara, siempre son indeterminados. La que me gusta mucho que es la de la Nicola, que nos plantea una música desde una banda de sonora estable y cómo te relacionas tú con la sonoridad de la obra. En sus 4 cuadros que tiene esa pieza, cada uno te plantea una búsqueda diferente desde el timbre, desde la relación con tu ensamble y con la escucha sobre todo. Sagrado horror te preside, negro fenómeno, gris y abominable amásigo de pensamientos. Yo creo que una de las cosas más interesantes de las piezas es cómo provocan a los intérpretes que están tocando, porque se viven relaciones muy diferentes entre cada pieza. Algunas piezas nos proponen mucho más de improvisación, de estar escuchando, de estar comunicándonos de ciertas formas. La obra de Andrés, por ejemplo, llevamos todos la misma partitura, yo que estoy dirigiendo, que llevo todos los instrumentos, y todos los instrumentos llevan los de todos. Entonces van viendo, por ejemplo, en la partitura van siguiendo cómo tal persona interpretó un gesto, luego les toca a ellos, y eso obviamente genera sonoridad y retroalimentaciones bien interesantes. También está la pieza de Nicola, que surge desde la improvisación, se trabajó como taller,
venía con unas grabaciones, proponía desde la no partitura, por ejemplo, no había un soporte escrito para la pieza, sino que surgía desde el sonido mismo y desde la improvisación. Y luego la Ana María, que es un trío que está escrito obviamente en partitura, en algunas secciones un poco más tradicional, en otras secciones con improvisación también. Entonces, yo creo que una de las cosas más interesantes de cómo interpretamos este repertorio o cómo trabajamos finalmente la parte sonora fue esa, enfrentarnos a distintos tipos de articulaciones, de relaciones entre nosotros, de lenguaje, de gestualidades, de miradas, de movimientos, que obviamente fuimos significando según el contexto de cada pieza de manera distinta. Deine Seele ist schön, unbestreitbar schön, schön, schön. Zeig uns deine Seele, dunkler Bewohner.